Después de aprender a calcular la concentración molar o molalidad, siempre con L, que se expresa como la cantidad de sustancia que hay en 1000 gramos de disolvente, forma de expresar la concentración muy útil en electroquímica y el médico tiene una aplicación directa en la electroforesis, pues pasaremos ahora a ver cómo se calculan las concentraciones máxicas y la densidad. La concentración máxica de una disolución y la densidad de la disolución son fórmulas muy parecidas, con la única diferencia que en el caso de la concentración máxima, pues tenemos que es la masa de soluto por el volumen de disolución. Y en el caso de la densidad, pues se expresa como la masa de la disolución por el volumen de la disolución. Como ejemplo, se quiere conocer la concentración máxima y la densidad de una disolución preparada al pesar 3 gramos de hidróxido de potasio y disolverla en 600 mililitros de agua destilada. Hay que tener en cuenta que el hidróxido de potasio es un electrolito fuerte y soluble, por lo tanto se va a disolver completamente en sus iones y de ahí que calculando la concentración máxima al dividir 3 gramos del hidróxido de potasio utilizado en 3,6 litros de agua, tenemos que esa disolución posee una concentración máxima de 5 gramos por litro. Repetimos, concentración máxima se expresa en gramos por litro y densidad se expresa en gramos por mililitro. ¿Cómo calculamos la densidad? Bueno, masa de disolución entre el volumen de la disolución. Aquí tenemos en cuenta que la masa de la disolución es la masa de soluto más la masa de disolvente. El soluto es el hidróxido de potasio, 3 gramos, y el disolvente son los 600 gramos de agua. De ahí que al hacer los cálculos respectivos, pues obtenemos que la disolución tiene una densidad de 1,005 gramos por mililitros. Bueno, ahora pasaremos a ver cómo se calculan tres formas de expresar la concentración de la sustancia, que son la fracción molar, fracción másica y fracción volumétrica. Como su nombre lo indica, es fracción, una parte del total. En el caso de molar, una parte del número de moles que hay de hidróxido de potasio, considerando el ejemplo, en el número total de moles que hay en la disolución. El número total de moles se calcula como el número de moles de hidróxido de potasio más el número de moles del disolvente, que en este caso es agua. De ahí que, mirando los números sustituidos en la fórmula, pues tenemos en el numerador 3 entre 57, 3 sería la masa de hidróxido de potasio, 57 sería la masa molar del hidróxido de potasio. En el denominador, pues tenemos 3 entre 57 de nuevo, más 600, que serían los gramos de agua destilada, entre 18, que es la masa molar del agua. Eso nos daría entonces, ya expresado en por ciento, lo podemos expresar tanto en fracción, que sería 0,002, como 0,2%. 0,2% de hidróxido de potasio en moles en la disolución. Hay que tener en cuenta que la fracción molar, la fracción másica y la fracción volumétrica es adimensional, porque simplifico tanto en un caso como en el otro las unidades del numerador con las unidades que tiene el denominador. Calculando entonces la concentración másica, estamos ya resolviendo el ejercicio, pues tenemos que la masa de soluto 3 gramos entre la masa total, que serían 3 gramos más los 600 gramos de agua, nos da entonces un 0,5% en masa de hidróxido de potasio en la disolución. Para saber cómo se calcula la fracción volumétrica, pues utilizamos el ejemplo 2, donde lo que se hace es preparar una disolución mezclando 85 litros de etanol absoluto con 15 litros de agua destilada. El etanol absoluto es muy soluble en agua, es el alcohol de las bebidas. Y en este caso, pues tenemos en cuenta que se forma una disolución ideal porque podemos sumar ambos volúmenes y de esta forma calculamos el volumen total que nos daría 100
De ahí que 85 entre 100 sería 0.85 como fracción volumétrica de etanol en la disolución. Y tenemos entonces una concentración de etanol del 85% en volumen. Por último, y no menos importante, está el cálculo del pH y la concentración de hidrógeno iónica, en dependencia de los datos y de lo que nos pidan en el ejercicio. Primeramente, tenemos que conocer que el pH es el menos logaritmo, una función matemática, de la concentración de iones hidróneo. El pH expresa precisamente cuál es la concentración de iones hidróneo que hay en disolución acuosa. Si se conoce que la concentración de iones hidróneo, como muestra el ejemplo, es de 1.2 por 10 a la menos 4, pues ¿cuál sería el pH? Simplemente lo que hacemos es sustituir en la ecuación del pH y nos da que el pH de esa resolución es 3.92. Por otra parte, y sería exactamente lo contrario, lo que se quiere calcular ahora es cuál es la concentración de iones hidróneo en la disolución, teniendo en cuenta que la disolución tiene un pH de 7.12, pues utilizamos el inverso de esa ecuación, que sería que la concentración de iones hidróneo es igual a 10 a la menos pH. Sería entonces 10 a la menos 7.12 y nos daría una concentración de iones hidróneo de 7.6 por 10 a la menos 8 mol por litros. Por su atención, muchísimas gracias. Esperemos que le sirva en su aprendizaje y no olvidar dar like y suscribirse. Gracias. Bye.